Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el podcast Café Jurídico, al doctor Francisco Bernate Ochoa, abogado penalista, profesor universitario, una de las figuras del derecho penal colombiano más reconocido y más exitoso también. Doctor Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Florencio, muchas gracias por esta invitación. Un honor estar en Focus, un proyecto que vimos nacer, crecer y que hoy en día ya forma parte de nuestra cultura, que muchos de nosotros estamos pendientes de qué va a salir hoy, qué va a salir mañana. Felicitaciones también por este proyecto. Muchas gracias y muchas gracias por venir también a tomarnos un café. Lo invito, por favor, Claro. el café de Focus Noticias, invitado especial. ¿Quién es Francisco Bernat? Bueno, no, yo soy simplemente una persona que trato de ser el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo, que trato de dar lo mejor de mí en cada situación, creo que soy buen amigo. En fin, soy simplemente una persona que trata de vivir de la mejor manera todos los días. ¿Quién es el abogado Francisco Bernate? Como abogado. Como abogado, antes que como abogado, yo diría que yo soy profesor. Eso es realmente a lo que yo me dedico. A enseñar, a trabajar, a investigar. Eso ocupa, no sé, el 80% de mi tiempo. Es lo que disfruto haciendo. Pero adicionalmente, creo que un profesor, o sea, que no está bien que un profesor no pise en su vida un juzgado, no sepa cómo se litiga. Eso me parece que no está completo. Entonces también hago una práctica profesional donde principalmente defiendo empresas o personas que son víctimas de delitos y eventualmente, si la situación lo amerita, también ejerzo la defensa. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Derecho, no, realmente fue algo muy anecdótico, Florencio. Yo hubiera querido estudiar periodismo, yo hubiera querido ser un comentarista O deportivo. sea, no es gratis que usted No, sea muy mediático. no, yo Usted lleva un quería, periodista por allá sí, adentro. yo quería trabajar comentando fútbol. Es lo que yo oigo todos los días, es decir, en la emisora que yo oigo es la que habla de deporte todo el día. Y era lo que yo quería hacer. Pero en alguna ocasión, yo tenía un tío que era abogado y en alguna ocasión pues me prestó para hacer una compra y la forma que él me dijo que le pagara era trabajando con él. Esto es en las vacaciones del colegio del año 95, tal vez 94. Y ahí yo trabajé con él un tiempo, él hacía escrituraciones y cosas, y la verdad me gustó. Tienes que devolverte al año 95. ¿Cuántas emisoras de deporte habían en Colombia? Una, la misma que hoy en día. Hoy no existían estos espacios. Entonces la carrera de comentarista deportivo era muy difícil y siempre se llegaba al revés. Los grandes comentaristas deportivos de Colombia son abogados como Vélez, químicos como Peláez, Sí. es decir, los espacios eran otros. Entonces, nada, ya cuando llegó la hora de tomar la decisión, dije, bueno, pues me gustó el derecho, voy a estudiar derecho, pero tiene que ser solo en el Rosario. Si no se me da en el Rosario, estudiaré otra cosa. Y afortunadamente tuve un buen ICFES y entré derecho al Rosario y ahí me gradué y bueno, me funcionó. ¿Sabe que tenemos algo en común? Claro, El sueño mío también, que lo cumplí, lo era cumplió, ser periodista deportivo. lo Y yo cumplió. fui el primer trabajo mío en RCN Radio fue como periodista deportivo en Los Dueños del Sí, sí, Balón. sí, sí, sí. Yo fui periodista deportivo, me gusta y me gusta también, pero ya después les cuento por qué me cambié, pero era un anhelo que lo cumplí Claro. inclusive estando en la Pero es que universidad. había espacio. Hoy Claro, hay espacio, hoy sí, hay claro, mucho espacio. Puedes hacer claro. un canal de YouTube, puedes hacer un podcast, transmitir en TikTok, en Instagram, hay muchas más opciones. Pero en ese tiempo No, no no había. había. Bueno, entonces deja esa aspiración de ser locutor deportivo y periodista deportivo y se dedica A al estudiar derecho. derechos, así es. ¿Cómo le va en la universidad? En la universidad me fue bien, porque realmente tuve muy buenos profesores. El ambiente de la Universidad del Rosario es muy especial, es un ambiente de un espacio pequeño, de pocos estudiantes, siempre el mismo curso. Hicimos grandes amigos, tuve grandes profesores, la pasaba muy bien. Eso sí, me tocaba estudiar mucho, me tocaba muy duro, pero me fue muy bien. Quise mucho mi universidad, quise mucho mi carrera, a mis compañeros, a mis profes. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y por qué el derecho penal y no el administrativo o el Pues comercial? imagínate, yo ya venía en esa crisis de no sentir una conexión con la carrera, iba un poco dando tumbos,
el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue mi profesor en primer semestre de economía, no me gustó, la perdí. Ujú. Después de Hernando Yepes, que en paz descanse, constitucional tampoco me fue bien, pero me tocó después con Hernando Herrera, que Hernando Herrera es una gran persona. Y cuando yo ya dije, si este año no fue, no fue, no fue, ya no fue. Y en tercer semestre empezamos a ver derecho penal. Ahí es donde yo conozco a Juan Carlos Forero, a Jaime Lombana, a Carlos Augusto Galvez Argote, a Jaime Camacho Flores, a Germán Silva, que eran nuestros profes, y ya yo dije, bueno, esto sí me gusta, el derecho penal sí es lo mío, acá me siento muy tranquilo. Se parece mucho al fútbol, ¿no? El Exacto. derecho penal tiene las dos partes, tiene árbitro, tiene también los árbitros auxiliares. Yo comparo mucho el fútbol con el Sí, pero derecho. además los penalistas son, creo que son los más futboleros de todos, ¿no? Sí, Jaime Bernal Cuellar, sí. le gusta mucho Fabio Espitia, le gusta mucho el fútbol, a ellos les gusta mucho el fútbol también. Sí, tiene un parecido, tiene un Sí, sí, parangón, sí. porque además el enfrentamiento de de Claro. dos partes, Y ¿no? es que el penalista tiene una forma particular de enseñar, ¿no? O sea, cuando llega Jaime Lombana y te transmite esa pasión, te transmite esa emoción, es un profesor que está metido en lo más importante de lo más importante, o Galvez que era magistrado, Forero estaba empezando, pero tenía una pasión y explicaba tan bien. Entonces, pues ahí es donde yo digo, no, ahora sí encontré el camino, ahora sí. Y desde que yo vi penal, ya la universidad me motivó mucho y ya no volví a perder ni siquiera un examen. El primer proceso penal que tú. Sí, el primer proceso penal que yo tuve, mm, que yo recuerde y que fue interesante, fue un caso en el que acusaron a un médico de haber robado unos equipos médicos en una clínica. Era un caso de robo, no era gran cosa, pero yo me rodeé muy bien y me explicaron cómo cobrar, cómo trabajar, cómo organizarme. Y ese es como el primero que yo recuerdo que me formó. Lo saqué adelante porque pues demostré que se habían robado las cosas, pero no había sido él. Salimos bien y ya después empecé a trabajar casi siempre con empresas. Yo más que todo trabajo es con empresas del sector financiero, del sector privado o con grupos, asesorando, acompañando, haciendo denuncias. Ese es mi fuerte con víctimas, pero también he asumido muchas defensas, también lo hago. El proceso que más recuerde, el caso que más No, recuerde. fácil, Marcelo Pecci. Es que no ha habido algo igual, Florencio. Para mí no ha habido algo igual. O sea, este es un caso demasiado grande, Florencio. O sea, yo recuerdo estar viendo la televisión un domingo en mi casa cuando cuentan esa historia tan horrible de cómo mataron a Marcelo Pecci. Yo creo que todos sentimos, no sé, un poquito de solidaridad con esa viuda, con esa familia. Y bueno, no sé, eso fue en mayo y yo entré en octubre. Desde Washington, alguien me recomienda a mí y es Washington el que me llama a mí y me dice, ayude a esta familia. Yo lo vi como algo más, la verdad, yo, bueno, está perfecto, es trabajo. Sí. Pero en estos 2 años, Florencio, la exposición, el hablar con la familia, los avances del caso, las preocupaciones, lo bueno, lo malo, lo feo. Florencio, o sea, por cuenta de esto fui a dar a Al Jazeera, a BBC, Ujú. o sea, esto es una cosa demasiado grande. Es un caso muy doloroso, no solo para Colombia, sino también para Para Paraguay, Paraguay. para la familia, para la justicia. El Sí. caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini ocurrido en las islas de Barú, en Cartagena. ¿Y qué experiencia le ha dejado ese caso como penalista, como persona además? Pues me dejó una familia, porque la familia Pecci tenemos un trato prácticamente que familiar. Yo voy a Paraguay, obviamente ellos a Colombia no quieren venir, es Sí. apenas normal. Pero yo sí voy a Paraguay y tenemos un trato familiar, paseamos, viajamos, compartimos en familia y a mí, pues digamos, me dio mucho temple, ¿sabes? Me quitó muchos miedos, me mostró que soy capaz de avanzar. Después de eso llegó Ana María Castro, la casación de Ana María Castro también es un caso muy fuerte. Los Recordemos ese caso. Eso es terrible. Es un caso de una niña de 24 años que sale de partir con una persona que había conocido, con quien tenía, digamos, una relación y está con otra persona, entonces se van en un carro, aparentemente se besaron y el chico, aparentemente es lo que dice la justicia, se molestó mucho, la aventó de un vehículo en la calle 80 con Avenida 68, ella murió.
se logró un trabajo magnífico del doctor Abelardo de la Espriella, logró la condena en primera instancia por feminicidio y el Tribunal de Bogotá dijo, no, esto no es un feminicidio, es un homicidio. Sí, Y entonces la familia me busca a mí porque ya necesitan un espacio de casación penal y yo estoy peleando ante la Corte Suprema, no fue homicidio, fue feminicidio, que es lo mismo que ahorita estamos peleando en este caso de la chica Leiva que has visto que apareció en las correcto. peores Sí. condiciones y llevamos un mes tratando de que la fiscalía actúe y no ha sido posible. Yo paralelamente trabajo con mujeres, con organizaciones y con fundaciones. Primero era siempre representándolas como víctimas, cuando las golpeaban o feminicidios o cosas de estas. Este año cambió el panorama de la fundación que yo dirijo. Estoy tramitando cantidad de defensas de mujeres acusadas de violación o de maltrato, presas, cuando realmente ellas son las víctimas. Eso me confronta mucho, ¿Y por qué está pasando eso? porque los problemas de familia están escalando a las denuncias penales por violencia intrafamiliar o por violación, porque ya los problemas digamos, se rebajan a un nivel en el que ya es acabar con el otro. Y entonces, Florencio, tú explicas acá y todas las personas acá hablan de la sentencia de Patricia Salazar donde explica el Sí, correcto. feminicidio y Florencio, ese es un caso que yo tramitaba, defendiendo a una mujer cuyo marido la agredió y ella en defensa propia lo mordió. Listo. Logramos que el tipo fuera enviado a la cárcel, pero ella estaba siendo investigada. Y fuimos a dar a un juzgado de Bogotá que tengo perfectamente ubicado. Mujer que llega a ese juzgado de Bogotá, mujer que sale empapelada y condenada. Y entonces ella ya estaba en un juicio. Yo le dije a la juez, mire, esto no tiene por qué seguir, esto no tiene lógica, ella se estaba defendiendo. Me compulsó copias penales, disciplinarias, me obligó a retirarme del proceso, la condenó y la Corte Suprema con ponencia de Patricia Salazar dice, esto es un desastre, esto no puede ser, desarrolla toda esa doctrina. A mí al final me absolvieron de todos los procesos que me abrieron, a ella también, pero en la praxis judicial colombiana sigue habiendo un machismo espantoso, El mundo al revés. el mundo al El revés. mundo al Y revés. cada día me llegan más casos del mundo al revés. Doctor Francisco, el caso que le haya dolido porque lo perdió. No, yo creo que... No, no, ¿sabes? Yo ¿Hay desde el alguno que dice, principio... uy, este no lo debía haber perdido? ¿Ha perdido muchos? No, no pierdo muchos porque yo desde el principio la tengo Pero ha clara. perdido. Todos los Sí, abogados pierden y claro, ganan, ¿no? claro. Pero yo desde el principio sé que lo voy a perder. Entonces no me apasiono. Digamos, yo soy más de, si no lo veo viable, tratemos de llegar a un arreglo que sea lo mejor para todos, ¿cierto? Pero no, digamos, si hay casos menores que se pierden sin que se tuvieran que haber perdido, porque muchas veces no supimos transmitir, no supimos hacer bien el trabajo, pero yo desde el principio, eso me lo enseñó Antonio Cancino. Yo estaba en el Rosario y Cancino tenía la oficina a 2 cuadras y yo lo molestaba mucho, entonces acompáñeme al externado, tomémonos un tinto acá, vámonos para allá. Antonio José Cancino Sí, es el Antonio, padre del doctor Iván Cancino, que fue un excelente, uno de los más importantes sí, abogados penalistas sí, de y un Colombia. hombre muy generoso. Sí. Entonces Cancino siempre me decía eso, mire, cuando tenga un caso, antes de pensarlo jurídicamente, piénselo desde el corazón y eso va a ser así. Eso Mm, también me lo repitió Marco Gerardo Monroy Cabra, que fue mi mm. profesor. Entonces, digamos, claro que he perdido, todos los días perdemos, pero nunca me ha pasado uno que yo diga, no, aquí sí, esto me cogió por sorpresa, ¿cómo lo fuimos a perder? No, realmente no. No, y bueno, acuérdate, Florencio, que yo tengo la representación de varias entidades del Estado, Claro. de la rama judicial, bueno, ¿sabes cuál sí me dolió? Me dolió Sí. profundamente. Me enemistó por un tiempo con la profesión cuando perdí el caso de la contaminación de carbón en Ciénaga Magdalena, Ujú. el caso de la Drummond. De la Drummond, sí. Lo litigué 5 años. Qué dolor tan profundo haberlo perdido simplemente porque entramos en una inacción y las cosas no se dieron. Pudo haber sido un caso muy bonito porque la Drummond hizo una propuesta muy bonita de hacer una reparación a las comunidades, todo, pero se perdió eso en la burocracia y cuando retomamos el caso prescribió. Me dolió profundamente y ese es de esos que yo digo esto no debió pasar. Me acaba de decir usted que casos que sabe desde el comienzo que se van a perder. Así. Un abogado toma casos sabiendo desde el inicio que los va a perder. Le doy un ejemplo que usted lo ha transmitido acá, carro tanques.
Mi representado, el contratista, desde que yo lo asumo, le digo, es que aquí no hay nada que hacer. O sea, a usted no va a salir bien de esto. Usted tiene ahí precisamente A Luis Eduardo a Luis López Rosero. Eduardo López Rosero, Desde que lo el conocí, pastuso. el pastis, desde que lo conocí, me senté con él, le dije, si usted quiere hablar conmigo, no piense que esto va a salir bien. Usted es culpable y tiene todo en contra. Si lo que hacemos es buscar lo mejor para usted, lo asumo y se lo prometo. Pero si usted quiere defenderse, váyase a otro lado donde le van a decir que lo van a defender. No hay problema. No, y él fue muy sensato y hemos ido llegando a un acuerdo que yo creo que es lo mejor que se pudo hacer para él. Eso sí. Pasa mucho eso, que el cliente piensa una cosa, dice una cosa, muchos de los abogados le dicen yo lo saco, eso Sí, no acepte cargos y se van para otra sí, oficina todos los días pasa. y después vuelven, ¿no? Sí, y después vuelven o después les sale bien o les sale mal, pero yo no tengo problema con eso. Me parece mal, sí, los eventos en que no tratan de como de sonsacar a la persona o de darle información que no es apropiada. Eso sí está mal. O muchas veces es que yo tengo un primo que es juez o que es fiscal y me aconsejó esto. Oiga, eso no puede pasar. Pero no, yo sí soy desde la primera dimensiono los riesgos y si no lo veo viable, no me meto. Bueno, la gente, a los abogados, y yo lo veo mucho en los comentarios aquí en las transmisiones, es una profesión, no solo en Colombia, casi que en todo el mundo, la gente tiene como una prevención contra el abogado y sobre todo contra el abogado penalista. Dice, defienden delincuentes, defienden violadores, defienden asesinos. O sea, ¿cómo lleva usted esa... Es difícil, ¿sabes? Sobre todo porque yo soy quien normalmente frente a esas posturas. No a la prisión perpetua, no a la pena de muerte. Ese tipo de cosas normalmente soy yo el que sale a defenderlas, el que sale a plantear esas situaciones y la gente lo resiente muchísimo. Entonces hay dos escenarios. El escenario de las redes sociales, donde la gente se siente tranquila para decirte lo que quiera. Por ejemplo, cuando yo asumí la defensa de Francisco Javier Vera Manzanares, el niño ambientalista. Sí. Ahí es donde más odio me he llevado. Increíblemente la gente en Twitter y en cosas, porque yo denuncié esas agresiones, logré 7 condenas y estamos tras otra, mm, la gente agrede mucho. Pasa que precisamente por esa visibilidad, a veces estamos en el parqueadero, en el centro comercial, en el almacén, y sale alguien a decirte cosas muy feas. Entonces, ¿Qué le eso ha sí pasado así? resulta ¿Qué es no, de todo. lo más incómodo, lo más de pronto agresivo que ha tenido? Lo más agresivo que yo he tenido tiene que ver con el momento en el que yo formo parte de la comisión disciplinaria de la DIMAYOR. Ujú. ¿Ya? Entonces, yo honestamente no me di cuenta, yo honestamente no lo hice con mala intención, pero suspendimos a Jefferson Duque 2 fechas, él era de Nacional, y salieron unos trinos de hace 10 años míos contra Nacional, y entonces los del sur y toda la hinchada del Atlético Nacional me declaró enemigo público. Un fin de semana me levantaron a trinos, pero de ahí para acá, cada que hay un hincha de Nacional que me ve o que me encuentra, no me salvo del insulto, no me salvo del madrazo, no me salvo. O sea, eso fue hace mucho tiempo, ya fue hace 4 años. Y ese es como el momento más incómodo para mí, como con los hinchas de Nacional que creen pues que yo los quise perjudicar y que además fue así. ¿Ha tenido amenazas? Sí, muy serias, Florencio. Muy serias en 2 eventos. Primero, en el caso de Carlos Matos. Sí. Porque alguien irresponsablemente salió a decir que yo había hecho componendas o tratos o acuerdos indebidos, cosa que jamás, y empezó a escribir en Twitter que yo me había robado $900.000. Jamás, pues no estaría acá. Y eso generó una situación muy incómoda de extorsión desde una penitenciaría a raíz de eso. Entonces fuimos objeto de una extorsión. Algo logró medio hacerse, pero el peor es el de Marcelo. O sea, cuando Mario Burgos me llama a mí y me dice, esto va en serio, tienen que tomar medidas de cuidado, los espero en el búnker a las 2 de la tarde, y allá nos muestran a la familia un panorama de lo que estábamos haciendo. Fue muy miedoso, fueron cosas muy serias, llegaban rapis que yo no había pedido, o hacían seguimientos o cosas, tuvimos que entrar y salir muchas veces, hasta que el 10 de julio del 2022 las Naciones Unidas en Ginebra da la orden de tomarse en serio la situación y desde ahí
Hemos tenido incidentes, hasta hace muy poco, hace 15 días tuvimos un incidente delicado, pero pues yo me siento más o menos tranquilo. ¿Algún momento un intento de Sí, agredirlo, de atentar contra su vida? sí, En ese caso, sí, en ese caso, complicado. complicado. ¿Es peligroso ser abogado penalista en Muy Colombia? peligroso, muy peligroso. En muchos escenarios, ¿sabes? Porque primero, hay colegas que desafortunadamente garantizan resultados. O dicen, yo ya organicé al juez, ya organicé al fiscal, organicé al magistrado, es tanto. Y sale mal. Entonces, inmediatamente entran en una situación de peligro. Yo, por ejemplo, representé a una compañía víctima de invasiones, ¿cierto? Pero invasiones de verdad, Ajá. donde entran 4.000 personas a un lote. Entonces, inmediatamente yo logré algo, digámoslo, inmediatamente vinieron las amenazas y vinieron los problemas. Bueno, yo con eso he tratado de vivir, digamos, he tratado de organizarme, pero lo peor es cuando tú ves que desde el lado de los que deberían ser los buenos, empiezan a atacarte, a buscar la forma de desprestigiarte, a tenderte trampas, a pretender porque tú criticaste una posición generar que te echen del trabajo, que te echen de los lugares que tú te has ganado a pulso. Personas que salen en la televisión pontificando y que tienen ese tipo de prácticas. Eso está muy mal. Usted es un abogado exitoso. ¿Se vive bien del derecho penal? Cada vez menos. Porque Es que a mí me tocó el antes y el después. O sea, yo trabajé con lo que llaman la ley 600, trabajé con el 2700 y era un espacio donde la persona contrataba a un abogado y el abogado la defendía. Hoy en día la persona contrata al abogado, contrata al investigador, contrata, entonces eso se bajó muchísimo. Y en esa época no existía la Defensoría Pública. claro, Hoy está la Defensoría Pública. Y hay que decir la verdad. es competencia. Claro, además que son los mejores. Sí. El mejor abogado defensor es el defensor público porque ha hecho todas las audiencias, porque sabe todos los caminos, en fin, ha hecho todo. Entonces, si tú dices, mire, yo o le pago a un abogado o voy gratis y miro cuál de los dos es mejor, pues el gratis. Entonces, y lo digo todos los días porque lo veo, porque yo hablo por lo menos con 150 abogados todos los días del país. Todos los días llaman a contar, a decir, a pedir apoyo, lo que sea. Y en general la profesión hoy en día no es lo que era en el 95, así te lo pongo. Hoy en día no es lo mismo. Se vive bien, se vive decorosamente, pero no como se vivía hace 30 años. Usted que ha estado pues siempre en el derecho penal y desde la cátedra, le aconseja a los estudiantes de derecho, a los jóvenes, que se especialicen en el derecho Sí, penal. total. Lo que pasa es que, ¿sabes? En esto influye mucho el maestro. Yo te puedo decir, en el Rosario 1995 estaba Francisco Cintura, Jaime Lombana y todo el resto era el externado. Jaime Bernal, Miguel Córdoba, Antonio Cancino, Marta Lucía Zamora, todos eran profesores del externado. Pero Cintura y Lombana fueron grandes maestros, grandes personas que tenían que traer a los profesores con su propio presupuesto, dejarlos durmiendo en la casa. Mm, Y empezó a crecer. Entonces viene la segunda generación, Juan Carlos Forero, Alfredo Rodríguez, Andrés Garzón, Daniel Sí. Largacha, gente muy buena, muy inspiradora. Y Cintura tuvo el buen tino de traer profesores que no eran de la universidad, pero Carlos Galvez, Jaime Camacho, a mí el hombre que más me marcó después de Antonio Cancino y de Jaime Lombana y Fresco Cintura, Jaime Granados, se llama Carlos Mejía. Carlos Eduardo Mejía Escobar era mi profesor, fue quien me dio a mí la oportunidad. Y Mejía me regalaba 1 o 2 horas al día, salíamos de clase, se fumaba una cajetilla de cigarrillos y me enseñó esa pasión. Y hoy tienes 4 y 5 generaciones de penalistas. Entonces, cuando tú ves ese espejo, ves a Maher Abu Shihab, a Juan Sebastián Fajardo, a Alfredo Rodríguez, a Andrés Garzón, tú dices, yo quiero ser como ellos. Mira lo que genera Fajardo, Cadena, Maher. Sí. Entonces, bajo ese contexto, son verdaderamente personas inspiradoras. Y ahí es donde tú dices, ese es el camino. Hoy muchos de los estudiantes o de los practicantes hacen programas de cumplimiento o compliance que llaman. Sí. Es un ejercicio del derecho penal diferente al del homicidio o el accidente de tránsito, la violación. Entonces, claro que sí le digo a un estudiante que el derecho penal es el más bonito, el más exigente y donde más pone, eso me lo enseñó Cancino, papá, donde más ponemos a prueba nuestra condición humana, ¿cierto? Eso es muy importante. Aquí es donde eres más humano. Y claro, de hecho, mi hija empezó a coquetear con que quiere estudiar derecho
Ya tuvimos una primera aproximación como para que conociera el Rosario y para que lo ¿Cuántos años viera. tiene? 15. Está saliendo ya casi de Ajá, bachillerato. está haciendo noveno grado, entonces ya empezó a coquetear y empezó el derecho a aparecer como una posibilidad, ¿Y usted le aconseja que estudie Derecho? pero solo en el Rosario, Bueno, solo en el sí. Rosario. Bueno, usted, como le decía, es uno de los abogados más mediáticos y que tiene también, pues, mucho espacio en todos los medios de comunicación. Está siempre dispuesto a atender a los medios. ¿Tiene algo usted particular? Es su tradicional cola de caballo. ¿Por qué la cola de caballo? Sí, claro, y además, porque mira que los abogados normalmente son muy despectivos con otras profesiones. Entonces uno dice una demanda penal, es un bruto, se Ujú. dice denuncia, y no, y que los periodistas, yo todo lo contrario, yo lo que hago es entender que los periodistas es la forma en que la gente puede entender lo que Y pasa. aprender. Claro, y aprender y saber qué es lo que es. Entonces, siempre que a mí me hablan desde cualquier lugar del mundo, explícame esto, por favor, yo lo hago con todo el cariño. Yo entiendo que a veces los periodistas pueden tener un día en el que no tienen una noticia. Yo tengo una lista de difusión donde hay muchas personas que digo, si no tienen nada, mira esto que salió. De Arauca, de Putumayo, de Armenia, mira esto. Y eso genera que yo tenga, digamos, un muy buen grupo de amigos donde yo jamás, y eso también creo que lo valoran mucho, los he instrumentalizado, que eso me parece fatal, que yo mande razones, que yo te cuente a ti la historia media, no, yo la cuento como es, y es esto, y si no me favorece, pues de más. Y de frente. De frente, necesito algo, necesito esto. Yo siempre estoy de primero. ¿Por qué la cola de caballo? En el año 2003, Juan Manuel Charri me dio la oportunidad a mí de irme a estudiar a España a cambio de un auxilio de la universidad. Hacia el año 2007, yo estoy ya en Madrid, o 2009 tal vez, ya estoy en Madrid con el subsidio que me daba la universidad, pero mis condiciones económicas no me daban para una vida holgada, porque yo vivía solo, yo me mantenía solo, vivía del sueldo en la universidad, no tenía la opción de trabajar, lo que hacía era estudiar en la tarde y en el día, publicar, hacer las tareas, todo esto. Y en Madrid vivir es muy costoso, Florencio. Sí. La ropa, la comida, el ¿Dónde estudió? ¿En la transporte. Complutense? ¿Dónde? No, yo estudié Alfonso X el Sabio, Sí. estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid con otro de mis grandes maestros que se llama Manuel Cancio. Entonces, era muy difícil, Mm. Florencio. El teléfono, la luz, el agua, todo vale El mucha metro. plata. El metro, el taxi, lo que sea, es muy costoso. Y yo recibía un subsidio, un apoyo que no me daba mucho margen. Entonces, una peluquería en Madrid, donde yo vivía, que era Chamartín, pues cuesta 60 euros el corte. Es que estoy exagerando. O te metes a una de aprendizaje y puede salir cualquier cosa. Entonces yo dije, tengo que empezar a ahorrar. Y uno de los puntos donde yo me pagaré el lujo de ahorrar es, pues no me voy a cortar el pelo. Ahí se ahorra 60 mensuales. Exacto. Ya. Y en esa época el euro era carísimo porque acababa de salir, Por además. eso. Yo Claro. estaba muy limitado. Y mi papá no, pues no tenía como apoyarme, ni mucho menos. Era lo que yo podía hacer por mí. Y yo recibía algo así como 800 euros. Y la sola pensión eran como 500. Entonces, esos 60 me daban para mercar para una semana. Y ya cuando ya yo vuelvo a la Universidad del Rosario, organizamos todo en el 2010. eh, yo dije, bueno, ¿yo por qué voy a cambiar esto si ya me siento bien así? Y hay un momento, esto es bien importante, donde yo entiendo que ya esa es mi marca personal, ¿sabes? Porque una sola persona me pidió que me lo cortara en este, o no me pidió, pero me lo Un insinuó. cliente, No, señor. ¿no? El ministro de Justicia de la época, doctor Germán Vargas Lleras, cuando por conducto de Luis Felipe Henao Cardona, me dice, oiga, ¿qué tal si dirige el IMPEC? Y yo, pues bueno, hagámosle. Yo dirijo el IMPEC. Yo No le estaban soñador, haciendo ningún favor, ¿no? exacto. Yo soñador, iluso. Vamos a. Entonces llegamos ya como a la última entrevista y dijeron, pues sí, pero entienden que el director del IMPEC con esto no se ve bien. Yo dije, no, mira, creo que es, ya claro, yo por el otro lado ya me habían dado toda la candela, no coja eso, no coja eso, no coja eso. Yo le dije, mire, lo del pelo es un inamovible. Si no le sirve mi pelo, a mí no me sirve el IMPEC. Perfecto, no le sirve, no me sirve, nos vamos. Le hicieron un favor, Estaría ¿no? preso, Estaría Florencio. preso. No estaríamos hablando acá No, ni de tendría el derecho y pelo de su largo, vida, ni tendría el ni pelo tendría largo. pelo largo. No.
Y ahí se quedó ya Ya, y le dicen en la calle, porque a uno dice, "Ay, ¿cómo es que se el de llama? la colita. El abogado de la colita, el abogado de la cola de caballo". O sea, ya Sí, es ya una es mi marca marca. personal. ¿Algún Claro. cliente no le ha dicho? No, jamás. O sea, una De pronto empresa. al principio sí, como mira, pero es que esto no se ve muy serio, lo que sea. Florencio, yo cumplí 35 años. Casi que a los meses ya era yo con juez de la Sala Penal de la Corte Suprema, con mi colita. Sentencias, me puse la toga, me senté, hice todo. O sea, a mí eso nunca fue una limitante, al contrario, me abrió muchísimas puertas. Y hoy que yo tengo que hacer entrevistas de pregrado, posgrado, maestría, llega la persona con la cola o con el arete y siempre me dicen, es que usted me influenció en que yo tengo que ser lo que yo sea, como quiera. Nunca fue una limitante, afortunadamente. Libre desarrollo de la personalidad. Total, sí, no, mira que nunca ha sido un tema. Y ¿Y le sí, ha servido la colita para conseguir clientes, para ganar procesos, no, para algo ha servido? no, no, me ha servido para que la gente me identifique más fácil, ¿no? Sí. Sí, Francisco Bernate, no, no sé de quién me hablas. El de la col. Ah, sí, ese sí, yo ya sé quién es. Yo ya sé quién es. Sí, en su momento, creo que el presidente de la Corte era Javier Zapata. Cuando él me entrevistó, yo medio le insinué la cosa y me dijo todo lo contrario. Me encanta, se ve muy bien, no hay problema, siga. Eh, Yo dije, no, pues si ya llegué a la Corte con esto, pues ya está. ¿Es complicado tener el pelo largo? Sí, porque yo me lo cuido. Ajá. ¿Ves? Entonces, claramente, ¿Y qué es cuidárselo? no, cepillarlo bien, usar el champú correcto, tenerlo bien limpio, organizado. Sí, pero es mi marca. El día que yo me quite esto, pues ya no soy yo. Ya es el medio Francisco Bernate. Exacto, ya. Y es muy complicado. Yo nunca he tenido ni tendré el pelo No, largo. cero. No, 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 cero. No, Cero, no, no, no. se demora más que la señora peinándose saliendo No, de la casa. no, no, La señora no. se demoran siempre más saliendo de la casa peinando y Claro, maquillando. pero como yo no me tinturo, ni me Ah, organizo, ni me sale un nada, poquito más antes. sale, sale, Sale sí. un poco más antes del baño. Oiga, doctor Bernate, en todo esto del litigio, en todo esto de la academia, también le ha dejado muchas enseñanzas. Acaba de ser usted exaltado como el profesor del año 2024 de la Universidad del Rosario, una de las universidades, o si no, la más antigua del país. Sí, sí. Cuéntenos algo de No, eso. eso significa mucho para mí. Eso, o sea, yo trabajo en la Universidad del Rosario desde 1998, Aquí tenemos las imágenes. ¿sí? Gracias a una oportunidad que me dio el doctor Francisco Cintura, que para mí en esa Vicefiscal época, general de la claro, Nación. para mí en esa época era el vicefiscal. Y el señor fue el más atento, le dije, ¿puedo hablar con usted, con mi carpetica? ¿Qué necesita? Dije, doctor, yo... Y Ramiro dijo, yo le doy una oportunidad. Vaya, hable con Jaime Granados. Y Jaime Granados me dijo, mira, yo no tengo espacio, puedes venir, pero yo ya tengo a Juan David Riveros y a Mildred Harman, pero miremos qué podemos hacer. Y resulté con Carlos Mejía y con Jaime Camacho. Entonces, eso ocurrió en el año 98. Y en el año 2003 me postulo a un concurso y resulté ganador. Me gané el concurso y me dieron una plaza, obvio en el nivel más bajito. Me dieron la oportunidad de estudiar en España, me dan todo el cariño que pueden. Y anualmente ellos hacen una convocatoria a los estudiantes, donde dicen postulen al que ustedes creen debe ser el Balón de Oro. Es que es así de fácil. El Messi, ¿Sí? el ¿Quién Messi del es? año. Exacto. Te me postularon, una persona me contactó y me dijo, lo voy a estudiar desde todos los ángulos. Voy a ir a su clase, voy a meterme en sus actividades, voy a mirar sus todo. Y al final competimos 51. Y el De derecho. de todo. Ah, de toda la universidad. Claro. Competí con De, médicos, artistas, ingenieros, biólogos, historiadores, gente muy buena. Hoy está de licencia, pero por ejemplo, Mauricio Jaramillo, Enrique Serrano, son mis compañeros, es gente muy buena. En su momento Torrijos, bueno, tantos tan inspiradores y tan buenos, y yo resulté elegido. Eso es muy ¿Es por importante. votación o cómo se hace? 50, ellos cogen todo esto, hacen las observaciones y dan un puntaje. Esos puntajes los pasan al consejo académico de la universidad, que evalúa todo lo que debe ser el mejor docente, y ellos lo hacen allá. Sin política, sin favoritismo, sin amiguismo, es lo que es. Ganaste. Y yo gané y me sentí muy orgulloso, me conmoví muchísimo, mi familia me acompañó, y eso para mí significa pues algo muy importante, ¿no? Y más también fue una coincidencia
que en esa misma ceremonia estuviera el doctor Jaime Lombana ya como profesor emérito, ¿no? Sí, estuvimos allá presentes y estaba muy, muy orgulloso también Es de esa que, no, exaltación. Lo vamos a tener aquí también en Café Lombana Jurídico. es un personaje absolutamente inspirador, ¿sabes? Él coge los chicos de sexto, séptimo, se los trae a la oficina, los tiene 5, 6, 7, 8 años y después de eso salen con el mundo en la cabeza. Las clases de Lombana son increíbles, como las de Granados o las de Cintura. Son personas verdaderamente inspiradoras. Algo que recuerde como profesor con algún alumno o una alumna que le haya pasado, que lo tenga acá en la mente. Sí, claro, imagínate yo en el año 2000 cuando trabajaba para la Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público, año 2000, Florencio. Y nos contratan a un grupo importante de profesores, mucha gente, para ir a explicar el nuevo Código Penal por toda Colombia. En lo personal fue un desastre. Yo no tenía fines de semana porque me había comprometido a hacer 32 capitales del país por año, No. explicando que la teoría del delito, que el DIH, todo eso. Y fueron 2 años, tal vez, explicando el Código Penal por todo el país. Y eso es para mí lo que más me ha enriquecido a mí en la vida, Florencio. O sea, ir 2 o 3 veces a conocer el mundo de Leticia, de Puerto Inírida, de Arauca, de Villavicencio, de Bogotá, de Medellín, de Riohacha, de Pasto. Yo conozco toda Colombia y en todos los lugares del país he enseñado y eso significa mucho para mí. Hablemos de su familia. ¿Quién es su familia? Bueno, mi familia es mi papá, Sí. mi padre que ya está retirado y se dedica al fútbol y a sus cosas. Mi esposa Mercedes, que mi esposa Mercedes es auditora forense, es profesora del externado, Abogada también. abogada y experta en auditoría. Es una mujer muy exitosa, muy talentosa, muy bella. Y mis hijos Isabela y Diego Enrique, bueno, están en el colegio, pero tenemos una relación muy bonita, muy tranquila, muy estrecha, muy cercana, donde hay mucho apoyo. Y yo, pues en lo personal, admiro muchísimo lo que hace mi esposa, la apoyo, la acompaño, pero pues ella tiene unas agendas muy importantes donde hace cosas muy valiosas. ¿En algún momento le ha dicho cuando las amenazas, cuando las presiones, Sí, sálgase de eso, no se meta en eso? eso es verdad y creo que te lo podrá decir cualquiera de las esposas de Marlon, de De Iván, penalistas. de penalistas que digamos tienen una exposición. Es muy harto para ellas, porque sí, la presión, los ataques. O sea, muchas veces no la cogen es contigo, sino con tu esposa. Y también muchas veces es injusto este mundo porque entonces no eres tú, sino eres la esposa de. Claro. Y eso no es bien, o eres el hijo de, y eso no funciona así. Entonces, pues eso son, sí, son situaciones difíciles donde, y esta frase es de Iván Cancino, la esposa es muy importante en la medida en que muchas veces es el polo a tierra, ¿no? También mira que a veces tú ves el mundo a tus pies, literal, o sea, uf, si no tienes a alguien que te agarre y Aterrice. te diga esto es así, o a mí muchas veces los golpes me pegan muy duro, necesitas a alguien que también te recoja y te ponga de pie. Las redes sociales. ¿Por qué le gustan las redes sociales? A ¿Y mí por me qué lo hace gusta, además? sí, sí, sí. Primero me gusta estar muy pendiente de los amigos, ¿sí? Entonces las redes sociales me dicen, hoy cumpleaños Florencio, tal persona está en esta situación, o está enferma, o está bien, o está malo, o cambio de trabajo. Entonces eso me gusta mucho. Pero a mí lo que más me gusta de las redes sociales es la posibilidad de estar informado, enterarte todo al minuto. Se cayó un vidrio en un centro comercial, está pasando esto. Claro. Pero además me da la posibilidad de lo que yo creo que es lo más importante de lo que yo hago, y es hacer pedagogía. Florencio, tú me ayudaste en eso mucho y yo te lo agradezco. Sale en un portal capturada una chica con 16 cartuchos de fusil y está presa y no sé qué. Yo veo que la chica tiene una camiseta de una banda de rock y digo, lo entiendo todo. Eso es simplemente un accesorio. ¿Cómo la van a meter presa por todo eso? Y a punta de Twitter, llegamos al comandante de la policía de Bucaramanga y le dijimos, no sea bruto, eso no es munición, eso es un accesorio, suelte a esa mujer. Y después de eso, la mujer me contactó, me agradeció porque la salvé de 8 años de cárcel. Entonces, mira que nos permiten evitar también muchas injusticias. Eso es cierto. ¿Traen también clientes o no? No Las mucho. redes sociales. No, ¿No? Cancino dice que sí, pero en mi caso no. ¿Les No. llegan más a Cancino que a usted? Sí, ahí van, sí, él sí vive feliz con eso, pero en mi caso no, me llega más, es como dudas, preguntas, sí llegan muchas personas,
que quieren hacer la maestría o la especialización en el Rosario porque dicen me gustan sus intervenciones, o porque esto lo publicó usted en las redes sociales, o porque tal persona es profesor y lo vi en Twitter. Más eso, pero clientes que yo te diga me llegó este caso porque vio Twitter, nunca me ha pasado, la verdad. Bueno, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia que usted preside. Es eh, más, Florencio me ha quitado espacios de trabajo. Gente que ha dicho, mira, tú por esas publicaciones o por esas posturas, pues no puedes seguir trabajando acá. Eso sí me Usted ha dijo tocado. tal, Sí, el Twitter de hace 15 años o el de hace 10 años, usted sí, dijo lo del sí. Nacional, por ejemplo, Sí, me ha cerrado salen espacios. y cierran Claro, Florencio, todo porque es lo que que se dice y se queda en redes, ahí es para queda, bien o para mal, para bien eso o es para cierto. mal. Pero Florencio, esos son los costos que tú asumes de decir lo que piensas. Yo he sido muy crítico de la Corte Constitucional por muchas razones, Florencio. Recuerda tú que yo fui el representante de la rama judicial en el caso de Leonidas Bustos, Sí, de Francisco Ricaurte, de Jorge Pretel, sí. de Camilo Tarquino. Entonces yo conozco eso y soy muy crítico. Y hay personas que lo toman bien y hay personas que no lo toman bien. Entonces, desde allá pueden decir, uy, Florencio, pero ¿cómo traes a Focus Claro, a este tipo que no hace sin insultarme? claro. Y me han intentado cerrar todos los espacios, en algunos casos lo han logrado, en otros no, pero es la consecuencia de asumir una postura. Y si es así, No lo puedo despedir, doctor Francisco Bernante, por hablar del del colegio. Colegio de Abogados Penalistas de Colombia que usted preside, que usted lidera, junto con Iván Cancino, Marlon, Díaz y muchos otros Muchos otros. abogados. Eh, ¿Por qué un colegio de abogados penalistas en Colombia? Mira que hay mucha gente que tendrá la pregunta de, o sea, ser el presidente del colegio de abogados sí quitará tiempo, eso sí habrá que trabajar, o eso es Mm. como, si mi día laboral tiene 12 horas, 5 se las lleva al colegio, todos los días. Todos los días. Yo recibo llamadas, mensajes, peticiones de personas que me dicen, ayúdenme en esto, en esto, en esto. Tengo este problema, ¿qué hago? Tengo este caso, ¿cómo lo resuelvo? Florencio, estoy buscando el teléfono de tal persona. ¿Dónde queda esta fiscalía? Es más, ¿cómo me he visto? Es que yo no sé cómo ir allá. Yo no sé cómo es esa persona, ¿por qué no me ayuda? Yo recibo todo tipo de solicitudes. Antonio Cancino, en los años 90, con Wanda Fernández y con Haroldo Sarazo, crearon un colegio con la idea de, digamos, circular conocimiento y de hacerle frente a la arbitrariedad. Eso está en unos libritos que publicó Antonio Cancino que se llaman Por la dignidad de la abogacía. Para el año 2019, Florencio, ser penalista en Colombia era un desastre. No solo te amenazaban y esas cosas, sino la arbitrariedad de los funcionarios judiciales, Con los que abogados. gritaban a los abogados, que maltrataban a los abogados, que ridiculizaban a los abogados, que maltrataban a las mujeres, que nos tenían asfixiados con investigaciones disciplinarias absurdas. Entonces, Álvaro Andrade, Rubén Darío Acosta, Julio Enrique Acosta, hacen la idea de, bueno, reunámonos y hagamos algo. Y ahí se suma Iván. Iván dice, pues revivamos el colegio como una forma de agremiarnos y tener una única voz frente a la arbitrariedad. Mm. En noviembre del 2019 pensamos hacer un evento, la Universidad Católica nos presta su auditorio y esperábamos 200 personas, no era más. Llegaron 1.200. Desde Jorge Aníbal Gómez, Mario Guarawanda Fernández, hasta el recién egresado, diciendo estamos cansados. Esas personas conformaron el colegio y me escogieron a mí como su presidente. Yo no me imaginé todo lo que me iba a pasar a mí, pero en este tiempo lo que hemos hecho es 150 capacitaciones en pandemia a razón de 2 diarias, denunciar la arbitrariedad, apoyar económicamente a muchos colegas o a sus familias. Hemos participado en 2 comisiones de reformas legales. La ley 2213, 2213, que es la que establece todo el tema de virtualidad. Sí. Esa la hicimos nosotros. La de Wilson Ruiz, Sí, Wilson Ruiz nos dio como la mano. ministro, sí. Hemos participado en la Comisión de Reforma a la Justicia que está ahorita andando. Y toda la pelea que dimos por la virtualidad creo que al final la ganamos. Es decir, la Corte Constitucional pudo haber querido tumbar eso, pero afortunadamente no lo logró. No lo logró, porque Florencio, la gente vive de esto. Muchas veces el que tú puedas hacer las audiencias desde tu oficina, desde tu casa, Florencio, no vamos a decirlo mentiras, pueden ser tranquilamente 1.000.000 de pesos más de sueldo para ti, porque no gastas transporte, no ¿Y gastas el tiempo? almuerzo, más tu tiempo, 2 horas y media Claro, en un trancón, Florencio. sí. Entonces, logramos calidad de vida para las personas y eso significa mucho para mí. Hemos expuesto, Florencio, muchas arbitrariedades,
muchos insultos, muchos maltratos, donde hemos logrado la suspensión de 2 jueces por cuenta de maltrato a los abogados. Hemos denunciado casos de acoso sexual, casos de corrupción. Entonces, es un trabajo muy bonito, quita mucho tiempo. No tenemos una estructura. Yo no tengo lo que tiene Ulises Canosa, que tiene el instituto, su casa, su gente, su presupuesto, su evento, que es el más importante del mundo. Aquí todo es el tiempo que los demás me puedan regalar y la organización que yo pueda tener para trabajar por 5.200 personas. Somos la segunda ONG más consultada en Colombia. Es una gran responsabilidad. Obvio, Florencio, a veces nos toca sacar comunicados muy incómodos, confrontar autoridades. Francisco Barbosa llegó a decir, ustedes, o sea, todo el día me critican. Y me citó y hablamos y le dijimos, es que usted está diciendo, ¿se acuerda? Es que les voy a quitar los camiones. Eso no es así. Porque está metiendo a la gente a la cárcel porque está protestando en la mitad de una vía. Sí. No. Entonces, me toca a mí salir a frentear eso y la gente no toma bien la crítica y lo toma personal muchas veces, ¿no? Una frase para terminar, una frase para definir el derecho y el derecho penal. No, el derecho y el derecho penal yo lo definiría como pasión y más que en una frase, en una persona. Antonio Cancino, ¿no? Ese hombre que todos los días estudiaba, que era generoso, como ninguno, que era inteligente, el amor que tenía él por los suyos, esa espontaneidad. Yo creo que el penalista más que nadie está reflejado en Antonio Cancino y para mí en Carlos Mejía. Tú le decías, Mejía, es que tengo este problema, este libro dice esto y que si la persona va caminando y cae un ladrillo porque hay un meteorito, te miraba y te decía, no, pues nos tocó tomarnos media aguardiente y miramos cómo le Con hacemos media a de eso. aguardiente o de whisky, con el doctor Cancino se resolvía cualquier cosa. Con Mejía, Y con Cancino con también. Cancino también. Pero a mí con Mejía me encantaba eso. No, eso Sí. no le ponga tanta complicación, haga las cosas más sencillas. Yo disfruté mucho a Mejía, disfruté mucho a Cancino, disfruto mucho a Lombana, Cintura, Granados. Los quiero profundamente y ellos también han sido muy bellos conmigo y creo que más bien es buscar esas fuentes de inspiración y decir, bueno, algún día voy a ser como Francisco Cintura, como Jaime Lombana, como Jaime Granados, como Carlos Mejía, como Antonio Cancino. Eso a mí es lo que más me gusta. Eso ha cambiado mucho. El código penal iba de la mano de una botella de aguardiente, ¿no? Antes sí, Antes sí, pero sí. no solo esto, los televidentes no se lo imaginarán, a ti, no sé si te tocó a ti, pero antes se litigaba los sábados. Sí, ¿A ti te tocó ir a los sí, sí, juzgados los claro, sábados? los sábados nos tocó. Con Cancino, precisamente, nos tocó. ¿Por qué se acabó la justicia de los sábados? Por eso. Trabajaban los juzgados Hasta media. hasta mediodía y después era la tienda al lado de Palo Quemado o al lado del edificio de la De la décima con décima 14, ¿no? con Y 14. ahí quedaban las tiendas, Es las que ahí tienditas quedó de la la... gran fiscalía de la época, los juzgados Claro, de instrucción, que claro, mira, la claro. justicia sin Y rostro, pasando ahí, pasando la calle, el tía, las las fiscalías y los fiscalías ahí, juzgados sin rostro, claro, de los fiscales y jueces sin rostro. yo pensaba todo el mundo llegaba a ver, Que uno salía, cuando la época de Pablo Escobar, y uno salía y el señor del tinto le decía, ay, viene el doctor, él es el fiscal sin rostro que lleva el caso de Pablo Escobar, sí, y era fiscal sin rostro, y salían a coger la buceta. en el día y salían a coger la Claro, bolsa. porque es que en Con el esa época, expediente acá, con ¿no? el expediente Con acá, el expediente porque acá. acuérdate que hasta el 91 los jueces no ganaban bien. Ellos tenían unos sueldos miserables. La lucha que ha dado Freddy Machado, Luis Fernando Tálvaro y todas las personas de Azonar Judicial, Pili Rey, por la reivindicación de los derechos de los trabajadores judiciales, hace que hoy en Colombia es una función, creo que relativamente Sí, bien remunerada. Ellos pueden vivir decorosamente de eso. sí, Antes, acuérdate cómo era era eso. muy difícil. No, mucha historia, mucha anécdota, la vida, el derecho, el éxito, la academia, la cátedra con el doctor Francisco Bernate Ochoa. Doctor Bernate, muchas gracias por Florencio, estar nuevamente en Café Jurídico y felicitaciones. termina Café el café jurídico, de jurídico. Focus. Mm. De verdad que te lo decía, nosotros hoy en día ya no llevamos el mamotreto de libro y de código. Lo que hacemos es, miren esta audiencia en Focus y cuéntenme qué ven. Todos tienen que tener el primer día, activar las notificaciones, todo. Creo que Focus se ha convertido en el espacio más importante para aprender derecho, porque Lombana decía algo el martes que me parece que es muy valioso. Uno puede ser abogado porque se gradúa, pero lo más importante es ver la La práctica, calle, la la calle de la que baranda. hablaba Lombana. Sí, Lombana decía es que yo he hecho efectivo
un derecho de una persona. Y es verdad, o sea, si tú no tienes calle y no tienes práctica, no funciona. Quedan muchas cosas para hablar Claro, en otro café jurídico, doctor Bernate. Muchas gracias. Muy amable, como siempre, por estar aquí en nuestro podcast y vamos a seguir hablando con todos los abogados más reconocidos y también vamos a traer algunos de casos, de hace muchos años. Vamos a traer al abogado Evelio Daza del caso de Diomedes, vamos a traer a Gustavo Salazar, que era el de abogado Pablo Escobar. de Pablo Escobar, de la mafia del mexicano, A Wanda a Fernández, Wanda la primera Fernández, litigante mujer que abrió y rompió ese camino para siempre. que fue decana también de Derecho de la Universidad Nacional. Nacional. Y era fiscal superior. Fue la primera mujer litigante así Yo sí creo. penalista Yo sí creo. que le abrió camino a todas las que están A ahora, todas las que están a ahora. todas las María Camila Toro y todas estas, Laura Camila Laura Camila, y a todas las Laura Camila, Paula porque todas las Cadavid, penalistas Mildred se llaman Laura Hartman, Camila. Sí. Luisa Caldas. La misma actual ministra, Ángela María Buitrago. Muchas, muchas. Doctor Bernate, muchas gracias, muy amable. Florencia, ustedes, felicitaciones. Y para todos, pues que la pasen muy bien. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar en Café Jurídico. En la producción estuvo Claudia Andrea Sánchez, en la asistencia de producción Sebastián Bello, en la realización estuvo también Jason Kimbar y en la parte comercial también Ingrid Gerena. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hasta el pronto. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos. Revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Ninguna prueba. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias.